vos hace un rato, perdóname que te voy para adelante, te voy para atrás. Me estás noqueando. No, dale. Hace un rato, cuando hablábamos de Sordromo, vos decías que habías llegado como con una cabeza distinta, ¿no? En ese momento, ¿vos de dónde venías? ¿Venías de Suecia? ¿De Suecia o venías de Estados Unidos? No, había estado en Estados Unidos, bueno, y venía de Suecia, pero contame un poco de iba y Estados venía. Unidos. ¿Estados Unidos? ¿Qué estuviste haciendo allá? Estuve estudiando música en Los Ángeles, que es, como sabemos muchos, una ciudad muy importante para la música y el rock y el pop, ¿no? Y todo. Sí, no, pero para eso también. Y nada, fue un momento, yo creo que cuando fui tenía 20, creo, había cumplido 20. Chiquitito. Era joven, sí, y fue una experiencia muy buena, porque no estudié tanta música en realidad, había estudiado mucho acá en realidad, y estudié, pero sobre todo viví ahí en un lugar donde aprendes mucho, donde te das cuenta que soñar es válido, donde se valoran las cosas de una forma tal vez diferente, donde te cruzas en un boliche con Lemmy o con Tommy Lee o con quien sea y te das cuenta que son de piel y hueso, festejaban Navidad en un boliche y con los Guns N' Roses, no sé, que es todo como, es el lugar donde mucha gente, muchas estrellas, digamos, están en su casa. Claro. Entonces todo eso te da, yo que no soy mucho lulo, pero sí me dio como entendí o sentí que somos todos personas, son todos iguales en realidad, y con distintos talentos y distintas capacidades, obviamente, pero como creo que en ese sentido fue bastante importante. Y después hice amigos de todo el mundo, conocí un país muy especial y, digamos, un país, una ciudad muy grande, ¿no? Pero, sí, pero conocí un poco. Es como un país. Sí. Es como... Sí, ¿y qué era? ¿Estabas como en una escuela de música? Sí, en una escuela, pero no vivía en la escuela. La escuela quedaba ahí en... Bueno, Los Ángeles no tiene centro, pero uno de los centros barriales, digamos, es en Hollywood. Y quedaba ahí, y bueno, había muchos edificios donde vivían muchos estudiantes de esa escuela o de otros lados, o hay mucho movimiento. Yo siempre digo que casi no encontré a nadie que hubiera nacido ahí. Es un lugar muy interesante porque como que todo el mundo tiene una historia de cómo llegó ahí. Me ha pasado porque yo sigo yendo a veces y siempre alguien tiene una historia como llegó ahí. Desde Latinoamérica, desde Asia, desde Europa, de otro lado de Estados Unidos. Entonces es un lugar interesante. Decís Europa. ¿Y cómo fue tu viaje con la música en Europa? Sí. Que fue un poco también tu casa. Sí. ¿No? Bueno, en Europa yo viví más de chico. Yo llegué a los 6 años y ahí creo que sí fue importante porque Suecia es un país donde se produce mucha música. De hecho, es un país bastante chico en población. Es el triple de Uruguay de tamaño, más o menos. O sea, es bastante grande. Pero son 9 millones. La densidad parecida a esta. Está bastante vacío y aún así son, creo que el tercer país exportador de música del mundo. Como muy grande. Entonces, bueno, a partir de ABBA, es una historia muy larga, pero bueno, con todo el fenómeno de ABBA y todo, los tipos supieron aprovechar y generar eso una industria y un lugar que abarca todo. Entonces, muy democrático en el sentido de que desde las escuelas públicas, ya cuando yo era chico, en los 80, las clases de música eran sala de ensayo, donde tocaba temas de Police o de lo que sonaba en la radio, entonces como se genera, entonces el rock y el pop y el heavy metal y todo es casi como folclore, cualquier persona conoce a Black Sabbath, ¿viste? No es, claro. Es como, está todo muy integrado, es un país donde creo que, por ejemplo, Jimi Hendrix y muchos artistas pegaron ahí antes que Estados Unidos e Inglaterra, es como un país bastante especial. Entonces, haberme criado ahí creo que es algo que me gusta, porque tengo recuerdos buenos de eso y creo que... Rodri? Yo me volví a los 25, 24 por ahí. Bueno. Pero en el medio fui y vine, estuve todo el tiempo allá. Pero bueno, eso creo que, digamos, en la parte de mi formación, mi educación, creo que tuvo que ver bastante. Porque quiero decir, porque si borro todo eso sería un bebé todavía. Entonces es lo que me tocó y creo que está bien. Sí. Vos sabés que estaba ahí chusmeando en notas que te habían hecho y no sé cuánto. Y por ahí encontré una con la que me divertí mucho, que entrevistaban a varios músicos, dentro de los cuales estabas vos. Y la pregunta de la nota era si el rock o la música es para la clase media. Ah. Claro, ¿no? Okay. Porque un poco el planteo general, no sé, por ahí Tabela decía, muy divertido, decía que el rock era un poco para nenes de mamá, ¿no? Porque es una profesión
difícil de sostener, Sí. donde si no tenés determinadas herramientas económicas, es muy difícil que puedas pegar una viola que esté buenísima, sacar un buen sonido, que puedas estudiar y tener herramientas para componer. Sí, ¿no? eso es súper importante. Bueno, yo hace un rato le comentaba a Gabriel que encontré una postdata viejísima de una entrevista que me hizo, y que una de las cosas que yo siempre me acuerdo y que es así, en ese día hablamos de que, pues yo había llegado hacía relativamente poco a Uruguay y notaba que sí, que el rock, yo lo decía así, que el rock es de Avenida Italia para el sur, salvo el Prado, ponele. Pero me parece que es un poco así, es una lástima. Es caro y es un país pobre y bueno, por eso también decía eso de la escuela pública. Eso en Suecia es un sistema, digamos, socialmente muy diferente, como en cuanto a las oportunidades. A mí me ha pasado, porque aparte yo, en mi caso, digamos, no vengo de una familia, digamos, de clase media, exiliado, yo qué sé, con 1000 problemas, o sea, no me fue fácil en ese sentido. Por suerte, bueno, tal vez por suerte terminé exiliado, ¿no? Es raro, pero bueno, de cierta forma sí. Entonces, pero sí, espero que cambie. Yo ahora, digamos, a mí me da pena, sí, me da pena que no hay... Pasa un poco con los referentes también. Como yo contaba recién, en países como Suecia hay referentes en la música donde vos tenés en cada ciudad, es decir, a 10 kilómetros de casa vienen los Cardigans, a no sé qué, The Hives, ahí, como que está en todos lados la música, exitosa mundialmente, lo Roxette, lo Ace of Base, lo que fuera. Entonces, yo vivía en un pueblito de 90.000 habitantes y el de uno de los Swedish House Mafia, de ahí ponele, y como que pasa. Entonces vos tenés en tu ciudad referentes y acá no pasa. Pasa con el fútbol, es súper interesante, pero pasa. Los niños de cualquier barrio sueñan con ser futbolistas. Claro. Entonces generamos futbolistas como los suecos generan músicos. Entonces ahí creo que hay una cosa interesante. Divino. Ro, muchas gracias por habernos Gracias a acompañado ustedes. en este blister. Y ahora te vamos a regalar este próximo videoclip. Así que te dejamos con Sonia. Presta atención, por favor, Rodri. Mira. Sí, mis amigos, son amigos míos.